mantenido en vilo y muy atentos durante todo el fin de semana, desde el viernes en realidad, y hablamos de Gabriela Sevilla porque si bien ayer comentábamos las declaraciones que se habían ido recogiendo y las investigaciones y este rompecabezas que está armando la policía, la persona que ha hablado en las últimas horas es la pareja de Gabriela Sevilla. Así que vamos a escucharlo y vamos a contrastar si es que la historia cae sobre un mismo argumento o si es que se va perdiendo en el camino. Ella se encontraba en su último mes de gestación, siendo que se controlaba en la Clínica Internacional de San Borja. Pero ella nunca me mostró la historia clínica o algún documento de su estado de gestación actual. Yo tengo papeles de casi todos los meses que he llevado en mi embarazo y los tengo en mi casa. Sí, claro, tengo todos los papeles en mi casa. Me acerco al doctor Lojas, quien supuestamente le había dado un informe de embarazo a mi conviviente, pero ese doctor me contestó que el informe que me había dado mi conviviente era falso. El caso de Gabriela Sevilla movilizó a todo un país. Desde la noticia de su desaparición, la aparición sin su supuesto bebé y las declaraciones del ministro que aseguraban que la mujer de 30 años nunca estuvo embarazada. Tras no asistir a rendir su manifestación en la Fiscalía el fin de semana y solo oír su testimonio ante cámaras en el cual señalaba que tenía pruebas de su embarazo, Arriba Mi Gente accedió a la otra parte de esta historia, aquella que se había mantenido al margen mientras las autoridades y periodistas trataban de encontrar explicaciones al embarazo no esclarecido de Gabriela Sevilla. Se trata de la manifestación ante la policía de Ramiro Gálvez Ramírez, pareja de Gabriela. Las declaraciones que mostraremos a continuación corresponden al jueves 20 de octubre, un día antes de la aparición de Gabriela, en una diligencia que duró cerca de 6 horas, desde las 4:20 de la tarde hasta las 10:05 de la noche. Declarante diga: ¿conoce a la persona de Gabriela Sevilla Torello? De ser así, ¿qué vínculo le une y desde cuándo? Gabriela Sevilla Torello es mi conviviente, con la cual mantenemos una relación sentimental desde el mes de octubre del 2020 y conviviendo juntos desde hace 3 meses en el domicilio que le di en Mis Generales de Ley. Respecto a la desaparición de Gabriela que tanta duda generó, la joven señaló que aquella noche salió sola porque su pareja no estaba presente. Yo salí sola de mi casa únicamente porque Ramiro no estaba y mis papás habían salido 2 horas de la casa y ellos me dijeron vengo en 2 horas y Ramiro no estaba en la casa desde el día anterior. Y yo le escribí en ese momento y me dijo voy para allá y le dije he roto fuente, pero aparte de romper fuente me limpié con sangre. Y le pregunté a una amiga si me podía acompañar, si ella era la que me podía llevar y ella me dijo creo que la sangre sí es peligroso, así que creo que deberías ir ya a la clínica. En su manifestación, Ramiro revela la verdadera razón por la cual no había estado en aquel momento en su casa. Y es que Gabriela lo había echado de la vivienda que compartían el día anterior. Declarante, diga usted, ¿dónde estuvo el 19 de octubre a las 7 de la noche? Desde el 18 de octubre por la noche estuve en casa de mi madrina debido a que discutí con Gabriela, a razón de la información que había obtenido de los diversos ginecólogos del tiempo gestacional de mi pareja, siendo que esto le comenté a los padres de ella con la finalidad de no generar un shock emocional, pero la madre decidió hacerle oír mi explicación a través de una llamada telefónica, desencadenando una discusión verbal con mi conviviente, siendo que ella me pidió que me fuera del departamento. Y esa discusión tuvo una razón de ser. Ramiro dudaba del tiempo gestacional de Gabriela, dado que la última vez que mantuvieron relaciones sexuales, según narró, fue el 8 de diciembre de 2021. Nunca me mostró la historia clínica o algún documento de su estado de gestación real. Lo único que me mostró en una oportunidad fue un informe emitido por el doctor Aristóteles Lojas León, en donde indicaba que la fecha prevista de parto era el 28 de agosto del 2022. Pero a raíz de este informe nace mi duda,
ya que la última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 8 de diciembre para el 9 de diciembre del 2021. Por ello, es que hace 4 días atrás de su desaparición, decidí buscar ayuda de 5 ginecólogos para ver el tiempo de gestación real que tenía mi conviviente y además si coincidía con la fecha de las relaciones sexuales que tuve con ella y el tiempo que debería nacer mi hijo. Siendo que ella me respondía que sí era mi hijo, que si quería, que me hiciera la prueba de ADN, que no me había mentido con la información y que solo había estado conmigo desde el 2020. Así pues, dentro de los 5 ginecólogos que hago las consultas, me acerco al doctor Lojas, quien supuestamente le había dado un informe de embarazo a mi conviviente, pero ese doctor me contestó que el informe que me había dado mi conviviente era falso, mostrándome su colegiatura, que era muy distinta al que mi conviviente me había mostrado. Esta revelación dejaría serias dudas sobre la aseveración de Gabriela de que ella sí estuvo embarazada, pues según su pareja, la joven de 30 años tenía como supuesta fecha de parto el mes de agosto y habría presentado documentos médicos falsificados. Claro que sí estaba embarazada. Desde el minuto 1 lo que he salido a contarles. ¿Qué ha pasado con el bebé? Entonces, ¿qué le dirías a la fiscalía? Desde el minuto 1. Yo simplemente sobre ese tema, y temas que están haciendo investigaciones en la fiscalía, no les puedo dar declaraciones. El día de ayer, 19 de octubre, a las 16 horas, discutimos por WhatsApp, nuevamente por la paternidad, ya que ella negaba que las consultas que ella había hecho a los ginecólogos eran correctas y me seguía diciendo que si no creía que era mi hijo, que me hiciera la prueba de ADN, siendo que a las 19:16 horas me mandó una foto por WhatsApp de la ruptura de la fuente del embarazo, diciéndome que nos encontremos junto a sus papás en la Clínica Internacional de San Borja, ya que ella se encontraba en camino en un taxi, mandándome una foto del taxista. La resolución de este caso sigue siendo compleja, y es que existen muchas zonas grises en la historia que Gabriela contó luego de aparecer tras haber sido secuestrada supuestamente por un taxista y un grupo de hombres que le habrían quitado a su bebé. De momento, Gabriela no ha respondido formalmente ante la fiscalía. Las autoridades se ratifican en que nunca estuvo embarazada y la confusión de todo un país que siguió atento el caso sigue siendo latente. Sin duda que ese caso sigue dejando más preguntas que respuestas. Lo último que hemos conocido y de manera exclusiva además son las declaraciones de Ramiro. Ha dado detalles, compañeros, que no conocíamos, como que él se va de la casa un día antes, que tiene una discusión con ella, que él advierte algo extraño y que se lo dice a los padres de ella. Claro, lo que pasa a raíz es que, de la duda, exactamente. Claro, lo que pasa es que Ramiro, como hemos comentado, él tenía en la mente una fecha de parto que era un 28 de agosto. Entonces, como ayer comentamos, puede pasarse la fecha unos 10 días, 12 días. Pero el tema es cuando ya estamos en octubre y no hay novedades. Ahí es donde él se pone a investigar todo, donde él empieza a moverse por distintos ginecólogos. 5 hasta que el quinto es el ginecólogo que le había hecho el expediente. Supuestamente le había realizado el expediente, le había dado el informe en el que decía que su fecha de parto era el 28 de agosto. Ahí es donde le dice, esto es falso, no es mi colegiatura, este documento no es legal. Ahí es donde él la encara a ella y ella lo echa de la casa. Así es, claro, porque además dentro de estas dos aristas, si fue un engaño premeditado, o si se trató de un embarazo psicológico, lo cierto es que ella había mostrado un documento falso. Y eso sí había sido elaborado con antelación, eso había sido adrede y había presentado un documento médico que no era del médico al que después se le consulta. Es decir, ella había falsificado el sello, la firma, incluso el logo de la clínica. Y la colegiatura. Claro. Y la colegiatura. Pero al final, a día de hoy, viendo todas las cosas que siguen saliendo, lo que más te llama la atención, sobre todo a mí, es que habiendo tantas señales, ¿cómo no se dan cuenta antes? Es decir, no quiero que me toque la barriga, dormimos en cuartos separados, no quiero que me veas desnuda. Es decir, empieza como a evitar, no quiero que me acompañes al ginecólogo. Cuando llegamos a cualquier lado, no, yo entro sola, tú te quedas fuera. Claro. Hay un montón de cosas que te dan a pensar. Sí, según es que... Sí, dale, Mati. Es que hay relaciones que nosotros vemos de afuera, pero no sabemos cómo se manejan por dentro. No sabemos qué tipo de manipulación tenía ella hacia él. No sabemos qué tipo de
entre comillas, maltrato psicológico le hacía ella a él o viceversa. No sabemos en verdad qué pasaba adentro. Sí es raro, 100% de acuerdo contigo, Santi, es raro. Perdón, Diana, te había cortado. No, que justo para agregar a lo que estabas diciendo, él en la declaración dice algo que te hace pensar que ella también, de repente ellos pensaban pues producto del embarazo o lo que fuera, que a veces las hormonas te pasan de vueltas. Las hormonas. Claro, que él no quería encararla directamente para no afectar el estado en el que ella estaba. Entonces te da como a entender un poco que de repente ella estaba en un estado muy así que la tocas y revienta, ¿no? Claro. Yo creo que hay algo también que pesa mucho y es la ilusión de la llegada de un niño. La ilusión de la llegada de un niño puede llegar a pesar más que cualquier otra cosa que puedas ver alrededor, a tal punto, por esa ilusión y por esa fuerza. Que nada dañe el entorno. Que nada dañe el entorno, claro, y que nada más lo altere. No, exacto, o de cuidar a esta persona que está embarazada y que de repente está en un estado anímico completamente vulnerable, ¿no? Ahora, yo sí quiero que continuamos, Karina, sí, vamos contigo un segundo, pero sí quiero decir algo, y es que yo no me creo a día de hoy, porque no me lo creo, que nadie supiera nada. No me lo creo. ¿Tú crees que hay... No me lo creo. Yo no me creo. Exacto. Yo no me creo ni que su prima, ni que su hermana, ni que su padre, ni que la vecina, ni que su amiga de toda la vida. No nombremos quiénes. Quien sea, por decir un ejemplo. Pero cualquier persona cercana. Te pongo ejemplo. En 9 meses... nadie sabía nada, estafó al mundo entero, es imposible. O sea, de que es extraño, es súper extraño. Es extraño que la pareja, por más separado que esté en ese momento, tampoco se dé cuenta, porque sostener algo así 9 meses es una locura. Claro. No. Realmente es una locura, pero aparentemente, por lo que sabemos hasta el día de hoy, nadie sabía nada. Pero posiblemente, después vamos a ir a eso, a alguien le debe haber contado, pero antes vamos a ir con lo que declaró Ramiro el día de la desaparición. Él se acercaba a Lea Dirincri y era abordado por la prensa y esto era lo que contaba. Declarante, diga usted, ¿dónde estuvo el 19 de octubre a las 7 de la noche? Desde el 18 de octubre por la noche estuve en casa de mi madrina debido a que discutí con Gabriela. Bueno, ahí dice que estaba en la casa de la madrina desde el día anterior, porque se habían peleado justamente por lo que mencionaba Santi, ¿no? Por esta encarada que le hace él. Oye, el ginecólogo... Pero él no lo encara directamente, ¿no? ¿O sí? No, él se lo dice a la madre. Él se lo dice a la mamá, claro, porque no quiere afectar por si acaso, a Gabriela. Pero ya existía el papel que decía que era falso. Él ya se había dado cuenta. El doctor ya le había dicho que no era suyo. Así es. Claro. Además, sacando los cálculos, era como un embarazo de 10 meses. Exacto. Es decir, en el momento de que revienta el chupo, en el momento de que él se encuentra que el documento es falso y va a reclamarle a su suegra o a la mamá de esta señorita, ya habían pasado más de 10 meses de embarazo. Y además hay algo que él cuenta y que le hace dudar, ¿no? Que la última vez que ellos estuvieron juntos había sido en diciembre. 8 de diciembre. Claro, 8 de diciembre del 2021, ¿no? Y cuando él saca la cuenta de cuándo se pudo haber dado el embarazo, no le cuadra. No, pues claro. ¿No? Ahí no le cuadra. Pero no cuadra por ningún lado, porque además el documento que le presenta es una fecha del 28 de agosto. Es decir, no te cuadra ni los 9 meses con 28 de agosto, ni los 10 meses y medio como estábamos ya a mitad de octubre. El día que, Gabriela, y yo insisto que estamos ante un caso complejo y posiblemente aquí lo más complejo sea la salud mental de Gabriela, pero el día que Gabriela aparece, ella habla con la prensa e incluso acerca unas ecografías, pero lo que señala Ramiro es que a él nunca se le dio ningún documento oficial acerca de los controles del embarazo. A ver. Nunca me mostró la historia clínica o algún documento de su estado de gestación real. Lo único que me mostró en una oportunidad fue un informe emitido por el doctor Aristóteles Lojas León, en donde indicaba que la fecha prevista de parto era el 28 de agosto del 2022. Pero a raíz de este informe nace mi duda, ya que la última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 8 de diciembre para el 9 de diciembre del 2021. Por ello, es que hace 4 días atrás de su desaparición, decidí buscar ayuda de 5 ginecólogos. Ahora ya se sabe que las visitas que ella realizaba para estos supuestos controles prenatales a la clínica se trataban de evaluaciones médicas ginecológicas que no tenían una relación con un control prenatal. Es decir, se hacía exámenes de Papa Nicolau, se hacía revisiones, en fin.
iba a las consultas, pero no se trataba de controlar. Claro. Bueno, lo positivo de todo esto es que en estos 10 meses el ginecólogo le habrá dicho que está perfecta, que no tiene ningún problema, porque todos los meses iba al ginecólogo a que la revisaran. Claro, por lo menos tiene esa posibilidad. Pero claro, hubo prevención. Pero, claro, hubo prevención. Pero ahí el tema que mencionábamos antes era la sospecha que te da justamente el que nadie haya sospechado, ¿no? Eso es... Sí, o que nadie haya sido tan certero en encararla, ¿no? Y decirle, oye, aquí no cuadra algo. Porque sospechas, yo creo que sospechas, mucha gente la tuvo. El otro día, Karina, cuando fueron a entrevistar a Villa María del Triunfo a la casa de la familia donde ella aparece. La madrina. De la madrina. Y la madrina, sacando medio cuerpo por la puerta, decía... Busquemos a Martina, ahora tenemos que enfocarnos en Era la hija de la madrina. La hija de la madrina porque ella estaba embarazada, porque Martina. Es decir, yo no me lo creo. No me lo creo. Claro. Había gente que tenía que saberlo. Es decir, es imposible que haya engañado a todo el mundo durante 11 meses. Mira, además es una mentira tan grande y tan difícil de mantener durante tanto tiempo, casi 10 meses, que es muy probable que ella se lo haya contado a alguien. La realidad es que no podemos saber ni siquiera cómo lo han llevado. O sea, hay ciertas cosas que escuchas por lo que se está relatando y por la poca información que tenemos que te hace pensar que, claro, cada vez que uno le tocaba el tema o entraba la duda y explotaba de alguna manera. Entonces, también habría que ver, como tú, yo también creo más tu teoría, Karina, que creo que hay que hablar un poco también de salud mental aquí en este caso, ¿no? Claramente. Bueno, también en la calle mucha gente opina y ayer, porque me han escrito o me he encontrado gente, porque ayer dimos 3 opciones, ¿no? Ajá. Un embarazo psicológico, quería engañarlo o quería luego buscar un bebé por otro lado y que no fuera... Hay muchísima gente que piensa eso, ¿eh? Sí, de hecho muchísima. vamos a hablar de todas estas interrogantes que han aparecido alrededor, pero vamos a ir a lo oficial. Y lo oficial es lo que Ramiro ha declarado. Esta es la declaración oficial. Incluso aquí él cuenta que discute con ella a través del WhatsApp y que ella en un momento le dice, si no me crees, hazte una prueba de ADN. Claro. Llamamos. El día de ayer, 19 de octubre, a las 16 horas, discutimos por WhatsApp, nuevamente por la paternidad, ya que ella negaba que las consultas que ella... Claro, ahí en este caso la duda no era si es que había hijo o no había, perdón, hija, Martina o no había, sino que si era de él. Así es. Claro. Porque él decía... No me cuadra. la fecha. Claro. Entonces ni siquiera te das cuenta que la sospecha va por, según esta declaración, de si es que había bebé o no bebé, sino si bebé es mío o no es mío. Claro. ¿No? Ahora, hay algo que también ha informado la unidad, la División de Personas Desaparecidas, y es que no hay una denuncia oficial acerca de la desaparición de un bebé. Ahora mismo todos sabemos que no hubo un bebé desaparecido, pero cuando desaparece, o un bebé raptado, pero cuando desaparece Gabriela, lo primero que a cualquiera de nosotros se nos ocurriría es, vamos a buscar a Gabriela y vamos a buscar a Martina. Claro. Pero no hubo y nadie levantó una denuncia por la búsqueda de un bebé, lo cual también nos hace pensar que la familia, en efecto, y no solamente Ramiro, sino que la familia sabía que no había un bebé. Yo mira lo que digo, ¿eh? La he hecho así al aire. ¿Qué hubiera pasado si Ramiro no busca los 5 ginecólogos y sigue creyéndose el cuento? Ese cuento tenía que tener algún final. ¿Cuál hubiera sido el final? Así es. Porque la única salida de ella hubiera sido aparecer un día con un bebé. Es la única salida que hubiera tenido. Y de hecho, esa es una posición y le trasladamos esta O me pregunta pasó algo en el camino y me perdí. Claro. También Bueno, podría pero haber sido otra opción. Tendría que estar el cadáver del bebé, ¿no? Si le pasó algo. De 9 meses también. ya está el bebé. En realidad no podemos tampoco entrar en la cabeza de... No, claro, pero ¿qué hubiera pasado si Ramiro no se da cuenta? Claro, por eso creo que todo esto, todo es una locura, porque si tú planeas una cosa así, por eso sí estoy preguntando todo el tiempo en qué momento se le salió de las manos. Se le fue de las manos, claro. Se le fue de las manos, porque mentir que tienes un embarazo y pensar que lo vas a poder sostener 9 meses, sabiendo además lo que pasa después de 9 meses, que nace un bebé. Claro, o sea, ¿cómo hace para sostener eso? pero Es cuando- imposible pensar que eso va a salir bien. De 5 años, ¿no? En Cuando 5 años, hablamos- ya veo en 5 años Sí. qué hago. Exacto, un Claro. elefante, como bien dices. Tienes un tiempo para resolverlo, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de este caso complejo de salud mental, es que todas las hipótesis son válidas, ¿no? Incluso que ella en algún momento haya considerado, en efecto, parecerse con un niño. Sí, claro. En efecto, porque ¿cuál era la pretensión de engañar con un embarazo? Ajá. Retener al marido. Claro, pero no lo retienes, o sea, ese embarazo tiene que ir a término.
Claro, porque y ese embarazo, cuando va a término, tiene que traer una criatura. Claro, es lo si que quiere claro, seguir pero teniendo. También en medio del camino hubiera podido decir, uy, lo perdí, que suele pasar y pasa más veces de lo que uno cree. También podría haber sido, o sea, podría haber dado pero término ella a su sabía, mentira en cualquier pero momento. ella sabía que si se daba término a esa mentira, él se iba a ir. Ramiro se iba a ir. La única manera de retenerlo, entre comillas, para siempre, Según esta hipótesis. era con un bebé. Sí, claro. Yo creo que acá el problema es que se volvió mediático. Si no se hubiera vuelto mediático, ese niño no hubiera aparecido y al final ella le hubiera dicho a él, lo perdí por tu culpa y le hubiera echado esa carga Yo emocional. lo único que digo, que es lo que hablabas ahora, Santi, no quiero estar en los zapatos de Gabriel. Sí. Yo no quiero estar en los de Ramiro. Claro, y que el Yo tema tampoco. no debería ni en los de quedar ahí. Ramiro, ni en los de Gabriela, ni en los de esa casa, Sí. porque Claro. toda esta familia debe estar absolutamente Sí, conmocionada. y que el tema no debería quedar ahí, sino que tenemos que ir en el fondo de esto, que es la salud mental. Porque esto no es una telenovela. Este no es un caso que nos ha llegado por ahí, no. Este es un caso que paralizó a todo un país y nos creímos y nos sentimos dolidos por la desaparición de una criatura y resulta que nunca hubo una criatura. Entonces aquí hay que tratar a Gabriela y a su familia Yo supongo que debidamente. por el mismo procedimiento va a tener que declarar Gabriel en algún momento, va a tener Sí, que salir de sí. su casa y esto va a tener que tener un dictamen y todos sabremos realmente, oficialmente, qué es lo que pasó. Sí, porque- Esperemos. Y si realmente nuestra teoría se confirma, pues ojalá que ella pueda tener un tratamiento como se merece. Porque revertir una situación como esta va a ser muy difícil. Sí, es ¿no? así. Y va a tomar muchísimo tiempo. Bueno, vamos con más. Vamos con más. Tu problema es nuestro problema. Esta secuencia que nos gusta tanto, donde recibimos sus denuncias y tratamos